Bueno, el día de hoy nosotros estaremos enseñando sobre la disciplina en la iglesia. Haremos un paréntesis hoy y el próximo domingo para ver temas diferentes a lo que estamos viendo con respecto a la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y el tema de la disciplina en la iglesia, nos preguntamos si realmente es un tema importante. Claro que sí, sí lo es, porque el propósito de la disciplina en la iglesia es mantener la pureza de la iglesia o el estilo de vida en cada creyente. Y creo que muchos probablemente desconocen este tema, muchos lo verán tal vez con espanto y hasta con asombro, pero la disciplina en la iglesia es una de las marcas distintivas o es una característica de las iglesias de sana doctrina. Para aquellos que probablemente vienen de otras iglesias, de otras congregaciones, que son la mayoría, quisiera hacerles una pregunta. ¿Tú recuerdas tal vez en la iglesia donde anteriormente te congregabas, si fuiste testigo de una disciplina pública? Probablemente no, porque muchas de las iglesias no estilan el aspecto de la membresía y lo que es peor, muchas no ponen en práctica la disciplina de la iglesia. Pero la disciplina auténtica, bíblica, no es opcional, sino que es una característica necesaria e integral del cristianismo auténtico. Hay un historiador bautista llamado Gregory Wills y él comentó acertadamente diciendo: para los bautistas anteriores a la Guerra Civil de Norteamérica, una iglesia sin disciplina difícilmente era considerada como una iglesia verdadera. Difícilmente. Y ninguna esfera de la vida cristiana se considera fuera de lo que es el ámbito de lo que es la rendición de cuentas dentro de la iglesia. Los miembros de cada iglesia deben conducir su vida y su testimonio en armonía con lo que dice la palabra del Señor y con los principios morales establecidos en las Sagradas Escrituras. No es que alguien llega a la iglesia y empieza a vivir como quiere, hace lo que quiere. No, hay un marco moral en las Escrituras que nos dice cómo tenemos que conducirnos en la relación con nuestros semejantes, en nuestro testimonio como cristianos. Hay algo que Dios lo ha establecido y es por eso que ahora nosotros, como estas cosas se han descuidado, nosotros vemos que la homosexualidad ya no es condenada, aunque Dios en la Biblia lo condena. Vemos que los matrimonios fácilmente se desbaratan y se destruyen, aún entre cristianos, y se acogen a lo que es el divorcio, cuando la Biblia habla muy claramente con respecto a estas verdades. Quiero que vayan, por favor, conmigo al Evangelio de Mateo, al capítulo 18, porque ahora ya no existen, en verdad, estos acostumbrados diálogos sobre moralidad. Ahora lo que existen son los diálogos sobre los derechos. ¿Qué derechos a mí me asisten? Ya no hay diálogos de moralidad. Mateo 18, del 15 al 20, dice la palabra del Señor lo siguiente: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes
se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Como dije, el tema del día de hoy va a ser la disciplina en la iglesia. El sermón del próximo domingo será algo similar a esto. No es la continuación, pero es necesario que comprendamos este aspecto de lo que es la disciplina en la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este pasaje que hemos leído? ¿Qué es lo que estamos visualizando? Al menos yo creo que vemos 3 cosas. Vemos a alguien que ejecuta la disciplina. Ese alguien no es el pastor, es la iglesia. Y eso nos llevará a analizar cuál es la naturaleza de la iglesia. Porque si entendemos cuál es la naturaleza de la iglesia, vamos a comprender por qué la iglesia tiene la autoridad para disciplinar a alguien, para recibirlo o para excluirlo. Lo segundo que vemos es que aquí hay alguien que ha fallado al Señor, aquí hay alguien que ha pecado, uno que se ha levantado contra Dios. Aquí vemos a un pecador. Y esto nos va a llevar a nosotros a analizar la naturaleza de la membresía dentro de la iglesia. Digo la membresía porque nosotros no podríamos nunca poner en disciplina a alguien que no es miembro de la iglesia. Porque esa persona no tiene compromiso con la iglesia. Esa persona puede venir cuando quiere, entrar cuando quiere, salir cuando quiere, pero no tiene un compromiso con la iglesia. No es parte de la congregación. No hay ese sentido de pertenencia. Él o ella podrán pecar en sus casas, vivir como quieras, y la iglesia va a estar ajena a aquella vida de esa persona porque no es miembro de la iglesia. Eso nos va a llevar a nosotros a ver la naturaleza de la iglesia, de la membresía. Y lo tercero que vemos es que para llegar a la ejecución o para poner en práctica lo que la Biblia habla como la disciplina, hay un proceso bien claro en las Escrituras. Y eso nos llevará a ver a nosotros la naturaleza de la disciplina en la iglesia. Esos son los 3 puntos que vamos a ver nosotros el día de hoy. Y probablemente el tema más extenso va a ser el primero, el de la naturaleza de la iglesia. Es importante que sentemos las bases para comprender lo que es la iglesia, lo que significa la iglesia. Y la iglesia como autoridad básicamente tiene 2 objetivos de autoridad muy claros. Número 1, la iglesia de Cristo determina a quién admite en sus filas, pero asimismo a quién excluye. Es la iglesia, no es el pastor. Y en segundo lugar, la iglesia promueve y asegura tanto la obediencia como la edificación de los miembros de una congregación. La iglesia local es mucho más que una reunión de cristianos. Es mucho más que una reunión de personas que dicen haber creído en el Señor. 10 cristianos podrían estar juntos en mi casa el día de hoy, pero eso no es una iglesia. El Señor ha concedido de autoridad celestial a los cristianos cuando se reúnen juntos como una iglesia local. Y es a la iglesia local que Dios le ha concedido las llaves del reino para practicar, promover y mantener tanto el bautismo como la Santa Cena. Es la iglesia la que aprueba cuando alguien se va a bautizar. No es el pastor. Es la iglesia la que aprueba quiénes deben de cenar o quiénes no. Aunque aquí tenemos una cena abierta. Y hay algunos que cenan aquí que yo, con certeza, por el testimonio que veo, me atrevería a decir que no son creyentes. Y eso distingue a la iglesia de la gente del mundo. Eso la hace diferente. La iglesia es la que tiene las llaves, la autoridad para saber a quién se debe bautizar. Cuando alguien se va a bautizar,
yo mando esa carta a los miembros de la iglesia y todos opinan. Mire, me parece que esta persona llega siempre tarde a la iglesia. Esta persona no le vemos tener comunión. Y esta persona, mire, no es constante en el servicio. Y cada uno empieza a hablar y a decir, no es el pastor, es la iglesia. Es la iglesia la que tiene las llaves y la autoridad para saber a quién admite, quién debe esperar, quién está en el proceso o quién es excluido. Es la iglesia. Así que no vean al pastor como el malo de la película. Es la iglesia, en el buen sentido. Déjenme hablar un poquito sobre el bautismo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y luego Él dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor está dando aquí estas instrucciones, esta directriz a hombres que representaban la iglesia, a los apóstoles, que eran los que tenían que esparcir la palabra de Dios. Ellos representaban la iglesia. Pero luego la iglesia en Jerusalén pone en práctica lo que el Señor ya había enseñado. Por ejemplo, en Hechos 2, 37 y 38, después que un grupo de pecadores oye el primer sermón del apóstol Pedro, oigan lo que ocurre. Dice la Biblia en versículo 37, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse y bautícense, básicamente. Ahora, más adelantito, la iglesia pone en práctica lo que el Señor había establecido, la iglesia. El versículo 41 dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia en Jerusalén. Ahí fueron añadidos. Ahí llegaron a ser parte de ese conglomerado de creyentes, de esa asamblea local, de estos cristianos. Si hay alguien que profesa fe en Jesucristo, si hay alguien que teme al Señor, si hay alguien que lo conoce a Jesús, la iglesia lo va a notar. Y de seguro, si dicha persona es un creyente, va a solicitar bautismo y la iglesia lo va a aprobar. Así es como funcionan las cosas en esta iglesia y en toda iglesia de sana doctrina. No es que a mí se me ocurre bautizar a alguien porque a mí me parece que es cristiano. No, yo también oigo lo que dice la iglesia. Oigo lo que dicen mis hermanos. No me es ajeno. Ahora, así como la iglesia tiene la autoridad para determinar sobre el bautizo, la iglesia ha sido conferida de autoridad para también establecer la Santa Cena. Por ejemplo, el Señor la estableció en el libro de Mateo 26, dice la Escritura en el versículo 26 al 28, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándosele a los discípulos, dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ahí está como el Señor establece o instituye la Santa Cena. Santa Cena, que es uno de los dos sacramentos que el Señor ha ordenado para que la iglesia los ponga en práctica hasta que Él venga. El uno es el bautizo, el otro es la Santa Cena. Y luego el apóstol Pablo, con más claridad, con una espiritualidad que viene del cielo, él habla a la iglesia de Corinto y enseña cómo es que la gente tiene allí que participar y celebrar la Santa Cena. Y él enseña simplemente porque los creyentes en esta iglesia local no se reunían de una manera sana o santa para celebrar la cena del Señor.
Dice el versículo 18 de 1 Corintios 11, pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo. Qué terrible esa iglesia. Para celebrar algo glorioso, algo santo que el Señor había establecido, se reunían y entre ellos tenían divisiones. Uno era de Apolos, otro era de Pablo, y cada cual tenía su parecer. La unidad de la iglesia se había perdido. Y eso ocurría al momento de celebrar la cena del Señor. Pero luego Él da la instrucción. Y Él dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Lo que Él recibió del Señor, Él lo enseñó. Y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Oiga esto. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Cada vez que nos reunimos en su nombre y celebramos la cena, estamos recordando un hecho glorioso que trajo beneficios y bendición a mi alma. Ahora, es la iglesia local quien tiene la autoridad celestial para declarar en la tierra quién es un ciudadano del reino. Es la iglesia. Y por lo tanto, ¿quién es que representa el nombre de Jesús en este mundo? Yo no me atrevería a señalar a una persona, pero cuando la iglesia lo dice, la iglesia lo ve, la iglesia lo oye, la iglesia lo percibe, la iglesia es la que tiene la autoridad. No es un individuo en particular quien declara que alguien es o no creyente. Es la iglesia la que lo confirma. Mira que la multitud en Jerusalén le preguntó a Pedro qué tenían que hacer ellos para ser salvos. Le preguntan. ¿Y sabe lo que responde Pedro? Versículo 38 de Hechos 2. Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Este grupo de personas necesitaron la confirmación oficial de la iglesia en Jerusalén para darles instrucciones de qué era lo que ellos tenían que hacer. Ellos habían creído, ok, ahora entendemos que han creído, lo vemos, lo sabemos, pues bautícense cada uno de ustedes para perdón de sus pecados y arrepiéntanse. Ahora bien, la iglesia no convierte a nadie en cristiano. El pastor no convierte a nadie en cristiano. El poder de la iglesia solamente es declaratorio. Declara quién pertenece y quién no pertenece al reino de Dios, de la iglesia. Vamos a decirlo así, que una iglesia viene a ser como una embajada que representa a cierto país. La iglesia como cuerpo le dice a alguien, reconocemos como válida tu profesión de fe, reconocemos como válido tu bautismo y tu discipulado con Cristo. Por tanto, te aceptamos, confirmamos públicamente ante estos testigos que perteneces a Cristo y aceptamos la supervisión mutua de nuestra comunión. Es la iglesia. La iglesia, por lo tanto, queridos hermanos y amigos, ha sido revestida de autoridad dada por el mismo legislador del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde tiene el alcance la autoridad de la iglesia? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde llega dicha autoridad? Bueno, veamos lo que dice la Biblia. Mateo 16, 19 dice la Biblia, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos.
Esta es la comisión que el mismo Señor Jesucristo la dijo. Y no fue dada a Pedro como persona, ni tampoco fue dada a los apóstoles, sino a la iglesia. A la iglesia. Lo cual nosotros lo entendemos mejor al considerar lo que el Señor dijo más abajo, o antes, perdón. El versículo 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no iban a estar sobre la iglesia. Y lo que Pedro había hecho antes de todo esto era una declaración firme, una declaración fuerte como una roca, una declaración estable. La gente se estaba preguntando, como al día de hoy se pregunta: ¿y quién dice la gente que soy yo? Les pregunta a Cristo. Y los apóstoles responden: bueno, unos piensan que tú eres Elías, otros piensan que tú eres Moisés. Entonces ahí el Señor le pregunta a Pedro y le dice: ¿y vosotros quiénes dicen que soy yo? Y Pedro responde en el versículo 15 y 16. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De ahí Cristo responde en base a esta declaración de Pedro, haciendo una declaración de fe poderosa. ¿Cuál era la declaración de Pedro? Tú eres el Cristo, tú eres el Señor, el Hijo del Dios viviente. Y es entonces cuando el Señor dice: sobre esta roca, sobre esa declaración, sobre esa base, edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre Cristo. Todo creyente hace bien en oír, en entender lo que Cristo dice. Y un capítulo más adelante es confirmada la autoridad que tiene la iglesia. En el versículo 17 y 18 de Mateo 18 dice: y se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil, el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra, ¿quién lo ata? La iglesia. La iglesia. No es una persona, como dicen los pentecostales. Es la iglesia. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y esta responsabilidad de atar y desatar no fue dada exclusivamente para Pedro, sino para todos, para la iglesia. Así que la disciplina formativa y correctiva de la iglesia es facultad única de Cristo el Señor y su gerencia ejecutiva, que es el cuerpo local, que es la iglesia. El Señor ha legislado, ha puesto los mandamientos, ha dado las normas, el marco jurídico Él lo dio. Pero Él tiene una dirección ejecutiva que se encarga de establecerlo, de hacer que funcione, de instruir. Pero Él ya dio el marco legal. La iglesia, la gerencia ejecutiva, es el cuerpo local. A la iglesia no se le ha dado el poder para establecer normas de obediencia. No podemos nosotros establecer las normas de obediencia. Las normas de obediencia ya fueron escritas por Dios. Pero la función de la iglesia es más bien ejecutar las leyes que Cristo ha hecho y publicado en el Evangelio. Hay otro texto que está en Juan 20, versículo 21, donde dice lo siguiente. Dice: Jesús entonces le dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados,
estos les son retenidos. Y esto no significa que los apóstoles tuviesen poder para perdonar pecados, pues solo Dios perdona los pecados, no el hombre. Este pasaje expresa una declaración a la cual Cristo los comisiona. Lo que ellos iban a declarar como ministros del Evangelio, de acuerdo a esta comisión, sería, ¿sabe qué? Ratificado en los cielos. Ratificado en los cielos. Cuando la iglesia perdona, el cielo lo ratifica. Cuando la iglesia disciplina, el cielo lo ratifica. Cuando la iglesia recibe, el cielo lo ratifica. Pero también cuando la iglesia expulsa, el cielo lo ratifica. Porque es la iglesia de Cristo que ha establecido cómo deben ser las cosas dentro de su iglesia local. Ahora Dios equipó debidamente sus iglesias. No necesitan las iglesias de leyes humanas, aunque parezcan lógicas, racionales o sabias. Pero este significado de abrir y cerrar, de retener o perdonar, de abrir o cerrar la entrada de los miembros dentro de la iglesia local, incluida la disciplina, ya que realmente la función ministerial es enseñar a los hombres a dejar de hacer mal y hacer el bien, es una función de la iglesia. Es la iglesia la que debe instruir. Por eso es importante en toda iglesia el discipulado. Hay algunos que muchas veces están conformes solamente con el domingo y se han vuelto solamente domingueros. Pues hermano, hoy de noche tenemos una reunión de Zoom para ver cómo aplicamos este sermón. El martes volvemos a revisar todo el sermón. Pero yo sé que la iglesia se reúne fuera de esos horarios y participa, se invitan hermanos unos con otros y están conectados. Y se reúnen a comer alitas de pollo. Qué bueno. Pero un ejemplo bíblico de cómo la iglesia ejerce su autoridad lo vemos en 1 Corintios. Ahí vamos a ver cómo claramente la Biblia muestra que la iglesia tiene la autoridad para ejercer la disciplina. En 1 Corintios 5, del 1 al 5, dice la Biblia, en efecto, dice Pablo, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. O sea que había un hermano dentro de esa iglesia en Corinto que estaba fornicando con su madrastra. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Quién iba a entregar a Satanás? Era la iglesia en Corinto. La iglesia tenía la autoridad para poner en disciplina a aquel perverso que estaba viviendo de una manera inmoral en la iglesia, que era básicamente un anatema en la iglesia. Y la iglesia, en vez de obrar, de actuar y reprimir ese pecado, la iglesia se jactaba de lo que estaba ocurriendo ahí. Y Pablo tiene que llamarle la atención. Pero ni el gran apóstol Pablo en este pasaje se atrevió a disciplinar a un miembro de la iglesia. Ni siquiera él lo hizo. Mucho menos puede ser un pastor o un grupo de pastores. Pero es facultad única de la iglesia poner en disciplina a alguien cuando merece disciplina. Nosotros lo vemos en el mismo pasaje más adelante, en el versículo 7 y versículo 11.
Dice la Escritura, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Sino que en efecto, dice el versículo 11, os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. A veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. El hermano, mira, el hermanito, la hermanita. Pero Dios es claro en la manera como tenemos que obrar con aquel que está en pecado. ¿Tú sabes por qué? Por mantener la pureza de la iglesia. Nada más. Para que la gloria del Señor y el evangelio no sean afectados. Tú haces un pan y por supuesto los panaderos, yo me imagino que mientras más levadura le ponen al pan, mejor. Porque a veces yo tengo un pan así y cuando lo mastico es puro aire. Un poco de levadura contamina toda la masa. Cuando hay un pecado dentro de la iglesia, eso debe ser tratado. Si hay un hermano que es adicto a la pornografía, hay otro que es adicto a la mentira o a la estafa, eso debe ser tratado. Por supuesto, si la persona no es miembro, no podemos meternos. No podemos hacer nada. Esa persona seguirá en su adicción, seguirá en su mentira y seguirá en su estafa, porque no es miembro. Ya lo vamos a ver en breve sobre esto. Y otro texto antes de pasar al segundo punto que quiero mencionar es el que está en segunda de Tesalonicenses 3:6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Solamente cuando alguien desea permanecer en su pecado, por supuesto que no quiere ser miembro. Porque cuando alguien es miembro, los pastores sí vamos a velar por esa alma y la iglesia va a velar por esa alma. Y vamos a estar vigilando, supervisando. ¿Por qué? Por el bien de tu alma. Aquí hay hermanos que son miembros que llegan atrasados, que hoy día tengo que llamarle la atención otra vez a la misma persona. Miembro de la iglesia, siempre llega atrasado últimamente. Pero de igual manera, si alguien se ausenta en las reuniones, si alguien está distraído o no está en las reuniones, wow, hermano, hay que llamarle la atención. ¿Y por qué motivo? Por el bien de su alma. Yo no quisiera estar en una iglesia siendo una oveja donde me dejaran hacer lo que yo quisiera. Quisiera que me llamen la atención cuando estoy haciendo algo malo. Quisiera que, mira, mi hermano, esto que estás haciendo no está bien. A tu reina no la estás tratando como a reina. A mí me gustaría que me llamen la atención. No me gustaría andar como una vaca loca, solo por allí, sin que nadie se preocupe por mi alma. Cuando alguien viene a ser miembro de una iglesia, lo primero que hacemos es cuidar esa alma. No somos policías, pero vamos a cuidar esa alma. Por lo tanto, la autoridad disciplinaria dentro de la iglesia es de institución divina dentro de la iglesia cristiana. No es un invento religioso, no es un invento humano. Dios lo mandó, Dios lo estableció. Y cuando sea necesario, la disciplina en la iglesia debe ser aplicada. Esto me lleva a mi segundo punto, a ver muy brevemente, la naturaleza de la membresía. ¿Qué significa ser miembro de la iglesia? ¿Qué es la membresía? El escritor Jonathan Lehman, él dice lo siguiente con respecto a la membresía. Dice, es una declaración de la ciudadanía en el reino de Cristo. Es un pasaporte. Es un anuncio hecho en la oficina de prensa del reino de Cristo. Es la declaración de que una persona que profesa ser creyente es un representante oficial de Jesús, graduado, identificado y con buena intención.
Eso es como la membresía. Alguien llega y es miembro de la iglesia y gloria a Dios, sabemos que la iglesia puede contar con ese hermano, puede contar con esa hermana. Pero cuando alguien no es miembro, no le podemos decir, haga esto, haga lo otro, porque no es miembro. Hay algunos que sí colaboran sin ser miembro y qué bueno. Es como que están rumbo o camino a ser miembros, pero la iglesia sabe con quién puede contar. Pero lo cierto es que la membresía es una relación formal entre el creyente y la iglesia local. Es la iglesia la que confirma la profesión de fe y el bautismo de una persona como creíble. Es la iglesia. Es la iglesia la que promete supervisar el discipulado de ese nuevo creyente o de ese miembro dentro de la iglesia local. Por lo tanto, la membresía o el que acepta ser miembro, aquí la persona se somete formal y voluntariamente al discipulado, al servicio y también a las autoridades de sus líderes. No es que estamos empujándolo, no. Nosotros no estamos apurados en que nadie se haga miembro de la noche a la mañana. Debe entender lo que significa la iglesia y debe entender lo que es la responsabilidad de ser miembro de la iglesia. Por eso cuando alguien viene, queremos que tomen su tiempo, queremos que nos conozcan, queremos conocerlos a ellos. Hubo aquí una persona que al segundo domingo, pastor, yo quiero ser miembro de la iglesia. Digo, tómese un tiempito. No, que yo quiero, yo ya he visto, esta es la iglesia que me corresponde. En ese tiempo teníamos una comida, le digo, ven, te invito a comer. Y hacíamos comida aquí. Y cuando me doy cuenta, le estaba la mujer y 3 hijos más, ¿qué ando conmigo? Tráigola acá y nos sentamos a comer. Y él tenía como 3 hijos, uno de 7, uno de 9 y uno como de 13 años. Cuando llegó al siguiente domingo era la cena del Señor. Y los hermanos que van, lo ven a él, le dan la cena, a ellos también. Entonces el hermano dice, no, ellos no pueden cenar. Ellos son bautizados, ellos no pueden cenar, le dice el hermano que repartía la cena. Bueno, terminó el culto, al final me dice, pastor, mis hijos somos... No, es que ellos no pueden cenar. Y ahí se le acabó el deseo de ser miembro, nunca más volvió a la iglesia. Por eso deseamos, necesitamos y queremos y anhelamos que el que va a ser miembro de la iglesia nos conozca. Que vea si somos en realidad íntegros o no. Que vea si somos ladrones, si somos avaros, si somos borrachos, si somos maldicientes. Que vea si la iglesia es una iglesia de sana doctrina. Hermano, nosotros somos como cartas abiertas para ser leídos. Yo al menos en lo personal no tengo nada que esconder delante de ustedes. Y tal como me ven aquí, así soy en mi casa, así soy en mi trabajo y así soy también en el deporte. Por lo tanto, las visitas, una cosa es ser miembro, otra cosa es ser visita. Para nosotros visita es el que no es miembro. Las visitas no participan en la elección de diáconos ni participan en la elección de pastores, solo los miembros. Ese es un privilegio. El pastor está cercano a todos, pero tiene una relación más estrecha. ¿Sabes con quién? Con los miembros. No me ve a nadie como alguien inalcanzable, pero yo más me debo a las ovejas de este redil, a los miembros. Las visitas, como digo, no pueden ser disciplinadas. El año pasado a esta iglesia hubo imagino alguna disfunción en el matrimonio de una pareja. Y la esposa llama al diácono y le dice, hermano, tengo un problema con mi esposo, me ha botado de la casa, ¿quieres que me vaya? Quiero hablar con el pastor. El diácono me llama, ¿y quién es? Fulana de tal, ¿quién es ella? Y me dice, es la esposa de fulano de tal. Y yo la verdad que ni me acordaba de ella.
Porque ella habrá venido 3, 4 veces a la iglesia. La última vez que vino creo que fue en Semana Santa del año pasado. Él ha venido unas cuantas veces. Y yo le digo, bueno, tú ya sabes cuál es el proceso. Yo no puedo meterme en ese matrimonio a menos que él quiera, él me lo pida como cabeza para yo poder acercarme. Y el hermano se acercó y le dijo, mire hermana, lo lamento, salvo que su esposo le diga al pastor para poder hablar con usted, y es la única manera. ¿Y por qué? Es que ustedes no son miembros. Quiero que tú veas el alcance que tiene un pecador como yo. Yo voy a entrar hasta donde lo permita lo que la misma Biblia dice. Pero también en las personas, dependiendo si eres o no miembro. Si eres miembro, yo voy a entrar sin que tú me lo pidas. Hermano, necesito hablar contigo. Hermana, vamos hablando. Pero el que no es miembro, está bien, llegas atrasado, no te puedo llamar mucho la atención, salvo que haya mucha confianza. No vienes, está bien. Los pastores ni la iglesia no puede disciplinar a las visitas. Mira lo que dice la Escritura en 1 Corintios 5, 11 en adelante. Dice, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? Él no tenía por qué juzgar a los de afuera, ¿no es cierto? Pero sí a los de adentro. Y ese estaba adentro. Ese era un creyente. Luego dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. ¿Quién le iba a expulsar? La iglesia. La iglesia lo iba a expulsar. Porque el pecado de este hombre era el pecado de alguien que no se había arrepentido. Claro, en 2 Corintios tú ya ves la segunda parte, este hombre se arrepiente y Pablo mismo dice, recíbanlo como hermano. Este hombre entró en cordura. Finalmente, mi último punto, habiendo visto ya la naturaleza de la iglesia y la naturaleza de la membresía, para entender el aspecto de la disciplina tenemos que entender la naturaleza de la disciplina en la iglesia. ¿Cómo definimos nosotros la disciplina? ¿Cómo la definimos? ¿Qué es la disciplina? Bueno, es un proceso donde participan, yo creo que las disciplinas espirituales de los miembros de una iglesia, a un creyente que ha caído en pecado, guiándolo al arrepentimiento y por ende a la restauración de su caminar con Dios. Eso es la disciplina. No es solamente oír, no, mira mi hermano, yo cometí este pecado, ya, muy bien, y ahí quedó todo. El uno alivió su conciencia y el otro oyó el chisme. Pero ese otro no hizo nada por restaurar esa vida que había caído en pecado. Y el proceso de la disciplina no es avergonzar a nadie. ¿Sabes cuál es? Restaurarlo. Tratarlo como hermano. ¿Sabes cómo? Considerándome a mí mismo. Porque a mí me puede pasar lo que le pasó al hermano o a la hermana. Ese es el propósito de la disciplina, no es otro. Dice la Escritura en Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ese es el propósito de la disciplina. La disciplina en la iglesia tiene como fundamento el hecho de que Dios disciplina a sus hijos. Y si Dios disciplina a sus hijos, la iglesia debe también poner en práctica la disciplina. Según el escritor a los Hebreos, la disciplina en la iglesia debe ser vista como algo bueno.
por al menos dos razones. Número uno, por un lado, es una muestra de amor. ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina. A veces yo veo cómo muchos políticos y hombres perversos, parece que la vida les sonríe y todo va bien con ellos, todo como que va viento en popa. Y parece como que nada los detiene. Y yo digo a veces, pobre almas, porque Dios ya los dejó en la oscuridad y en las tinieblas de sus mentes, que ya ni Dios se acuerda de ellos. Ni Dios se acuerda de ellos. No es que se hace de la vista gorda y no es que los está bendiciendo. No es que están ganando o mejorando o ascendiendo, haciendo lo malo. Es que Dios ya los entregó a la inmundicia y al pecado. Por un lado, es una muestra de amor, pero por otro lado, la disciplina resulta de un provecho espiritual para aquella persona que es disciplinada, en vista de que nos disciplina para nuestro bien. ¿Para qué? Para que podamos compartir su santidad. Leamos lo que dice Hebreos 12 del 5 en adelante. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Al principio debe ser chocante, debe ser doloroso que alguien es puesto en disciplina. Pero esa persona debe entender que es puesto en disciplina para su bien. Ahora, veamos rapidito el mandamiento a practicar la disciplina en la iglesia, porque es un mandamiento, no es una opción. Hay muchos que cuestionan el derecho de la iglesia a intervenir en la vida de sus miembros. Algunos alegan que la disciplina resulta en una intromisión a la privacidad que es contraria a la libertad cristiana. Hay otros que conciben la aplicación de la disciplina como un acto legalista, porque al final dicen ellos, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y hay otro grupo que entiende que la disciplina contradice la gracia y que por tanto no debería ser practicada por la iglesia. Si eso es así, deberíamos quitar todos esos pasajes que hablan de la disciplina en la palabra del Señor. Pero a pesar de la diversidad de opiniones, la palabra de Dios es clara. Muy clara. La práctica de la disciplina de la iglesia no es algo opcional, es un mandato para toda la iglesia y para toda iglesia. Es un mandato porque Jesús se refiere a ella en imperativo. Cuando Él dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Hay un imperativo. La acción de ir, la acción de hacerlo. Y el discípulo de Jesús tiene el mandato de ir. Cuando dice ve,
Ir donde su hermano que se encuentra en pecado y tiene el deber de intervenir. Tiene el deber de intervenir. Y en el texto de Primera de Corintios que leímos, Pablo reprende a la iglesia. ¿Tú sabes por qué la reprende? Porque ellos no habían confrontado y aplicado la disciplina a un hermano dentro de la iglesia que permanecía en pecado. Les dice en el versículo 5, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Por qué es necesaria la disciplina en la iglesia? ¿Por qué es necesaria? 3 motivos. Primero, a causa del poder que tiene el pecado para enraizarse. Una vez enraizado el pecado, es indomable, es fuerte. Y tú sabes, hay personas que están en pecado y quieren seguir en su pecado. Y sáquelos de ahí, pues. Tú ves al alcohólico, tú ves al que está en pornografía, tú ves al que le gusta el sueño y dormir y dormir y dormir y dormir. No quieren salir de donde están. El apóstol Pablo luchaba con esto y el apóstol Pablo dijo, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. La disciplina es necesaria a causa de ese poder de enraizarse en la conciencia, en la mente de las personas y tenerlos cautivos. Pero en segundo lugar, a causa de la habilidad que tiene el pecado de ocultarse. Cuando alguien está en pecado, quiere ocultar su pecado. Eso tú lo ves desde el Génesis. Cuando Adán y Eva cayeron de la gracia, ¿qué hicieron ellos? Se ocultaron de Dios, pensando que ocultándose de Dios iban a ocultar su pecado. Así de engañoso es el corazón del hombre, corrupto y perverso. Dice la Escritura en Génesis 3:8, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. En tercer lugar, la disciplina es necesaria porque persuade a otros de no pecar. Y en este sentido, las palabras de Pablo son sobrias cuando dice en el versículo número 6, vuestra jactancia no es buena, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Y el contexto de este pasaje es la disciplina aplicada a una persona que estaba, como ya dijimos, teniendo una relación incestuosa, impura, con la mujer de su padre. Y en dicho pasaje, Pablo lo que hace es mandar a los corintios a disciplinar a esa persona y les informa que no hacerlo fermenta al resto, contamina al resto. Es decir, va a afectar la pureza del resto de la iglesia. En otras palabras, es posible que otros se vean motivados a pecar al ver que dicho individuo no es disciplinado. No, si él lo hace y aquí no pasa nada. Entonces el uno lo hace, el otro lo hace y el de acá lo hace. Y en otro pasaje, Pablo hablando de la disciplina a los líderes, Pablo instruye a Timoteo y le dice lo siguiente: a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Es decir, reprender públicamente a un líder como parte de un proceso de disciplina genera a otros temor de pecar. Finalmente, llego ya a lo último. ¿Cuál es el proceso para aplicar disciplina dentro de la iglesia? ¿Cuál es el proceso?
Primero tiene que ver con la actitud. Es lo primero. Debe ser con un espíritu de mansedumbre y humildad. No con un espíritu de superioridad ni como juez siquiera, sino como hermano. Ese es el espíritu que debemos de tener para alguien que está en pecado. Dice Gálatas 6:1, el texto que leímos: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Luego está la pregunta: ¿y cuándo es que se da inicio? ¿Cuándo empieza la disciplina? Cuando un hermano ha pecado. Ahí empieza. Dice Mateo 18:15. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Y qué clase de pecado? Tú dirás, pero si todos pecamos, pastor, ¿quién no peca? Bueno, yo concuerdo con el doctor Albert Mohler, quien sostiene que a la luz de la palabra de Dios hay 3 áreas en la vida del cristiano que ameritan disciplina. Número 1, fidelidad a la doctrina. Si alguien de la noche a la mañana me sale que para ser cristiano no necesito yo bautizarme, o que para ser cristiano yo no necesito creer en Dios, bueno, vamos a tener problemas. Porque si tú no corriges tu doctrina o tu enseñanza o las cosas que creemos, lo que la Biblia dice, te vamos a poner en disciplina. Por supuesto, si eres miembro. La segunda razón por la cual que amerita disciplina es la unidad y el compañerismo. Si alguien desea ser miembro, ¿sabe lo que nosotros procuramos? Que tenga comunión con los hermanos, que tenga compañerismo. ¿Sabe lo que es la iglesia, no es cierto? La iglesia es una familia. Cuando le pasa algo a mi hermano, oye, eso a mí me debe doler, me debe afectar, porque es mi hermano, es mi hermana. Por eso para nosotros es importante la comunión. Que tú conozcas a los hermanos, conozcas a las hermanas, que te relaciones con ellos. No andar como el llanero solitario por allí, solito. Cada creyente es parte, es miembro de un cuerpo, quien está entretejido por las coyunturas del amor, siendo la cabeza de ese cuerpo, Cristo el Señor. Por lo tanto, la segunda causal de disciplina en una persona es cuando no fomenta la unidad ni el compañerismo. Y la tercera causal de disciplina es a causa de si está fallando en la pureza de su vida. Si alguien practica el lesbianismo, si alguien practica el homosexualismo, o está en la pornografía, ¿sabe lo que eso hace? No solamente que afecta al cuerpo, sino que mancha el nombre de Cristo, mancha el evangelio, afecta a la iglesia. Esto no es una reunión de ángeles, no es que somos infallables. Pero hermano, si yo peco y mi conciencia es sensible a mi pecado, ¿saben lo que yo voy a hacer? Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Y si tengo un pecado que yo entiendo que amerita confesarlo, pastor, quiero hablar con usted. Que me lo han dicho muchos hermanos, que yo, si no he estado sentado, me hubiera hecho tambalear. Pero, pastor, he cometido este pecado. Cosas graves. Claro, uno guarda en el sigilo pastoral, en la prudencia. Me lo compartió a mí, nadie más sabe. Hay muchos hermanos, como yo dije la vez pasada, aquí han pasado hermanos que han sido homosexuales y nadie ha sabido que son homosexuales. Y luchaban con esas cosas, luchaban con todo eso. ¿Y cómo vas con esta situación?
Bien, pastor, he tenido estas situaciones, pero no he caído. Sigue así. Considérate a ti mismo. ¿Sabes? No es fácil ser pastor. No es una tarea tan fácil. En otras palabras, amerita disciplina todo aquello que atente contra la verdad del Evangelio, todo aquello que atente contra la unidad de la iglesia y todo aquello que atente contra la santidad personal. Todas esas cosas son objetos de disciplina. Pero ¿cuál es el proceso? Pastor, usted me dijo del proceso. Bueno, Mateo, el texto que leímos, establece los pasos a seguir una vez se determina que un hermano debe ser confrontado con su pecado. ¿Sabes cómo empieza todo, no es cierto? A solas. Un hermano pecó. Mateo 18:15 dice, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Y eso se trata de una conversación privada con el pecador acerca del pecado en cuestión. Y uno de los aspectos más ignorados del proceso de disciplina es precisamente esa instrucción a solas. Y esa instrucción a solas implica, además de que sea privada, que el asunto no sea compartido con nadie más previamente. Hay cosas en mi ministerio como pastor que ni mi esposa las conoce. Y que yo tengo que manejarlas con la persona, con el hermano o con la hermana. Y si en dicho encuentro a solas el pecador reconoce su pecado y se arrepiente, si tuvo éxito, ahí queda el asunto. Ahí terminó el asunto. Ahora, no es un oír solamente, es un dar dirección, instruir, vigilar y supervisar. ¿Sabes lo que son los creyentes? Los creyentes somos guardas de nuestros hermanos. Guardas. Somos guardianes. Solo Caín no fue guarda de su hermano y desafió a Dios contra lo que él había establecido. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Te está preguntando porque tú eres guarda de tu hermano. Después de haber entrado a hablar a solas, vienen con uno o dos testigos. Dice el versículo 16 de Mateo 18. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más. Si lo anterior no funcionó estando a solas, luego de un tiempo se convoca a una conversación con dos o más testigos presentes. Y la razón es proteger a todos los involucrados de falso testimonio, como el de aumentar la presión sobre el pecador. Ahora es importante tener testigos discretos. Tú sabes que a veces hay gente que le gusta y habla. Hay muchos que yo no los pondría como testigos. No sabe que hablan rápido. Personas discretas y que representen algún tipo de autoridad sobre el pecador, como una forma de persuadirlo a abandonar su mal proceder. Pero si ya no, ese pecador continúa en su pecado, habiendo hablado con él o ella a solas, y después que hay dos o tres testigos, viene entonces el tercer paso. Comunícalo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Dice el versículo 17, la parte B, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. La iglesia tiene autoridad. Si lo anterior no funciona, si dos o tres más testigos no funciona, luego de ese tiempo se debe informar a la iglesia de la falta de arrepentimiento de esa persona y que continúa en pecado. Y en este punto, en una reunión, se lo solicita a la iglesia
que aquellos que conocen al hermano o a la hermana lo contacten, lo busquen y traten de hacerlo desistir de su pecado. Hay algunos que astutamente cuando ya se ven en eso, renuncian a la membresía y se van. Eso no debe ser aceptado bajo ningún criterio. Entonces, cuando ya no escucha la iglesia, viene el cuarto y último paso, la excomunión. La excomunión. Dice el versículo 17, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. El gentil era considerado el inconverso, el impío. Y el recaudador de impuestos era el que hacía siempre lo malo. Tenía la conciencia encallecida. Si el hermano persiste en su pecado luego de un tiempo, entonces se procede a la exclusión de la membresía y de la comunidad de la iglesia. Y esto es lo que se conoce como excomunión o expulsión de la membresía. En términos de Jesús, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En términos de Pablo, que la persona sea entregada a Satanás. Eso no significa que cuando la persona es expulsada, no puede dejar de asistir a la iglesia. No puede venir a la iglesia. Puede venir, pero no es miembro de la iglesia y va a ser tratado como un inconverso. Conozco de una hermana, para terminar con este testimonio, una hermana que muy usada por el Señor dentro de un ministerio en la iglesia local donde pertenece. Y esta hermana se divorció de su esposo. Tenía problemas con su cónyuge, ambos profesaban fe, se divorciaron. Después él se consiguió otra querida y ella otro querido. Y los padres dijeron, aquí no puedes venir con él. Él buscó otra iglesia y se fue, no sé si persevera o no. Pero como ella le prohibieron eso, entonces ella renunció al cristianismo. Se declaró inconversa. Y el pastor, yo renuncio al cristianismo, pero quiero venir a la iglesia. Puedes venir a la iglesia, pero sin fulano de tal. Y los pastores permitieron que vaya a la iglesia. Y seguía yendo a la iglesia y oyendo sermón tras sermón. Y Dios hablando. Y Dios volvió a tocar su corazón. Y esa mujer volvió arrepentida al Señor. Ahora es una hermana que sirve en la iglesia, que espera casarse nuevamente y que profesa fe y que goza otra vez del aprecio de la iglesia y de los pastores. El propósito de la disciplina es para restaurar, no para hundir a nadie. Que Dios nos ayude y nos dé entendimiento para no tratar de ser más buenos que Dios. Oremos.